Molt bon dia a tots i a totes. El meu nom és Marta Sánchez Bret i soc la Cluster Manager del Clúster Salud Mental Cataluña. Bienvenidos al webinar de hoy, que bajo el título COVID-19, la epidemia emocional, tratará sobre la salud y el bienestar en la situación actual, de la mano del doctor Lluís Sant, psiquiatra en Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Luis nos hablará de la afectación ciudadana, del bienestar físico y emocional y de cómo mantener la motivación y gestionar el estrés en este periodo de confinamiento. Antes que nada, esperamos que os encontréis todos en perfecto estado de salud, tanto vosotros como vuestras familias y amigos. A corto plazo, esperamos recuperar la normalidad para poder seguir organizando estos webinars, pero también actividades presenciales que fomenten el networking entre vosotros. El que hoy os presentamos es el primero de una segunda serie de webinars que os ofrecemos entre todos los clústers que formamos partes de la red clusters.cat, con el fin de informar y minimizar la afectación de este contexto en vuestras empresas, entidades y también a título personal. Durante las próximas semanas os iremos anunciando las próximas temáticas, las fechas, siendo ciberseguridad, e-commerce y comunicación alguna de ellas. Como sabéis, se trata de webinars exclusivos para aquellas organizaciones que formáis parte de alguno de los clústeres colaboradores y también participáis por gentileza de los organizadores. Damos también las gracias hoy a las más de 180 personas que os habéis inscrito y que participáis en el mismo. Asimismo, a las dos plataformas tecnológicas que hoy lo han hecho posible, Watchity, miembro del clúster audiovisual, y Copernic, un módulo de debate y un repositorio de documentos donde podréis encontrar todo el material que estamos generando durante estas sesiones. Esperamos no tener ninguna incidencia técnica, pero si alguna apareciera fruto del directo y fuera el caso, por favor, disculpad las molestias por adelantado. Así pues, damos paso a la webinar de hoy que abordará los siguientes temas. Lo veremos ahora en pantalla. Marco de las recomendaciones normativas del decreto y las medidas aprobadas por los gobiernos. Interpretación de las medidas en diferentes países y culturas. Aspectos a considerar en cuanto a la afectación de la ciudadanía en el ámbito del bienestar físico y emocional. Aspectos a considerar: estrés, incertidumbre, soledad, niños y ancianos, teletrabajo, cómo mantenemos la motivación, la competitividad y la ilusión en los equipos y qué podemos esperar a la finalización del confinamiento. Sin más, paso la palabra al ponente desde el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el doctor Lluís Sant, que es licenciado en Medicina y especialista en Psiquiatría por la Universidad de Barcelona, doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor asociado de Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Barcelona hasta el 97 y profesor asociado de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona del 2018 a la actualidad. Es investigador acreditado y miembro del Grupo G11 en el CiberSam y actualmente presta sus servicios como psiquiatra consultor senior en el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Lluís dará respuesta a las preguntas que habéis enviado al hacer vuestra inscripción y al finalizar la presentación también responderá a aquellas preguntas que podáis haber ido formulando en el chat y que iremos recogiendo. Veréis que el chat está en la parte inferior derecha de vuestra pantalla. Es recomendable que hagáis las preguntas a medida que la ponencia vaya avanzando, ya que algunas de ellas quedarán respondidas a lo largo de la presentación, las que no las vamos a responder al final con el tiempo que vamos a dedicar a las preguntas y si alguna quedara pendiente la vamos a responder a título individual o bien posteriormente. Adelante, Luis, pues. Gracias por participar en este webinar, conociendo de antemano también toda la carga de trabajo con la que lidiáis los que os encontráis en los centros hospitalarios. Gracias. Gracias, Marta. Buenos días a todas las personas inscritas en este webinar. Y antes de empezar mi presentación, vaya por delante un recuerdo a todas aquellas personas que han fallecido víctimas de esta
pandemia y a sus familias, que además han tenido que sobrellevar esta situación en unas condiciones muy adversas. También nuestro agradecimiento, yo creo que indiscutible, a todo el personal sanitario, a todas aquellas personas que están lidiando día a día contra esta enfermedad y que están dando lo mejor de todas ellas para dar una respuesta adecuada a las personas que se ven afectadas por esta enfermedad y a todas sus familias. Por lo tanto, un agradecimiento a todos ellos. Creo que es absolutamente indispensable. Ya ha comentado Marta el contenido del programa y yo intentaré centrarme en aquellos aspectos que son más relevantes. Cuando uno empieza a revisar toda la literatura existente en relación a estos temas, se sorprende de la cantidad de documentos que ya existen, bien sea de la Organización Mundial de la Salud, del Colegio de Médicos, de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psiquiatría Biológica, del Colegio de Psicólogos y de multitud de organizaciones. Inclusive llama la atención este evento 201, que fue una especie de simulacro que se generó vinculado a Naciones Unidas en octubre del año 2019 sobre qué ocurriría en el mundo en caso de una pandemia global. Es decir, que disponemos realmente de mucha información, o este libro sobre psiquiatría de las pandemias, ¿no? O las distintas producciones científicas que han surgido en la literatura en relación con todo aquello relacionado con esta enfermedad, que evidentemente en estos momentos son más de carácter físico, relacionadas con el proceso infeccioso y las complicaciones orgánicas, pero que también ya están apareciendo muchos aspectos relacionados con el ámbito de la salud mental. Voy también a iniciar mi presentación con 3 preguntas. La primera es, ¿alguno de vosotros hubiera preferido nacer hace 100 años? ¿Alguien preferiría vivir en una sociedad sin un sistema público de salud como tenemos en nuestro país? ¿O bien alguien preferiría vivir en un país en vías de desarrollo? Bien, si alguien responde que sí, hubiera preferido eso, pues vamos a poner como ejemplo qué ocurrió con la llamada gripe española, que no tuvo su origen en España, pero sí que fue uno de los países más afectados, y esto ocurrió entre 1918 y 1920. Para que nos hagamos una idea de lo que representó esa pandemia, en ella fallecieron más de 40 millones de personas en todo el mundo. Evidentemente que estamos hablando realmente de unas cifras y como veis la fotografía era una sala corrida de estas donde los pacientes, aquí los que no estaban enfermos, se contagiaban. Por lo tanto, es evidente que muchas cosas han cambiado, por suerte, y nuestro sistema sanitario ha mejorado enormemente. Y también un dato que es importante retener de lo que ocurrió en esa epidemia, y es que en verano de 1920 el virus desapareció tal y como había llegado, de una forma muy silente desapareció. Esto es simplemente, os pongo a título de ejemplo, porque muchas veces cuando tenemos un sistema de salud como el nuestro que nos da cobertura, lo damos como algo que está ahí y que es gratuito, etcétera, etcétera. Fijaros simplemente, os he puesto aquí una factura de un hospital americano de una persona que estuvo ingresada del 16 de enero al 14 de febrero del año pasado, es decir, aproximadamente un mes. Recibió pues anestesia, tratamiento clínico, diagnóstico, se le hicieron una serie de pruebas, estuvo hospitalizado. Y la factura del alta hospitalaria asciende a $618.000. Está claro que el sistema de salud americano presenta una serie de diferencias respecto a nuestro sistema sanitario público, gratuito, y que muchos americanos están abogando para que también ellos tengan acceso y derecho a un sistema de estas características.
Y respecto a la última pregunta, esto no son trucajes fotográficos, no son fotografías reales de países en vías de desarrollo y cómo algunas personas viven en condiciones normales. Trataros de imaginar qué representaría para estas personas el confinamiento que estamos en estos momentos siguiendo en nuestro país, que muchas veces encontramos personas quejosas de lo que esto representa. Si contextualizamos muchas de estas cosas, vemos qué diferencias podemos encontrar en nuestra realidad respecto a otras realidades en el mundo. Muchas veces también la gente pide, exige, demanda, etcétera, y a veces la pregunta surge a la inversa. ¿Qué quiero ser yo durante la epidemia del COVID-19? Si estoy en la zona de miedo y ya hemos vivido qué representa esto, haremos acopio de papel de váter, de comida, de medicamentos que no necesitamos, haremos compras de pánico y las personas están en esa fase de una gran irritabilidad. Podemos estar en una zona de aprendizaje donde empezamos a notar que podemos controlar esta situación, dejamos de consumir de forma gratuita y reconocemos que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para que todos en conjunto consigamos avanzar. O podemos ya estar en esta zona de crecimiento donde encontramos un propósito, sabemos que estamos nosotros ejerciendo algún papel en todo este proceso y que podemos ser de ayuda para otras personas y podemos ser mucho más solidarios y plantearnos claramente esta situación como una oportunidad que probablemente nunca más en la vida volveremos a tener. También lo que os comentaba, ya hay algunas revisiones, este sería el caso de este artículo del Lancet, es una de las principales revistas de medicina que recientemente ha publicado este estudio que, a pesar de que los propios autores reconocen que presenta algunas limitaciones, dicen que la idoneidad y la necesidad de presentar esta revisión del impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducir ese impacto. Y hacen una revisión sobre todos aquellos aspectos que pueden ocurrir durante esta situación. Y estos autores, concretamente, ellos hacen esta subdivisión del impacto psicológico de la cuarentena. Hay unos factores que predicen, incluso antes de que eso ocurra, qué personas pueden presentar determinado tipo de problemas, qué va a ocurrir durante la cuarentena. Claramente, uno de los factores que va a condicionar de una manera clara es cuál va a ser la duración de la misma, cuál es el miedo, porque todos tenemos que reconocer que hay un miedo latente a la posibilidad de ser infectados y de desarrollar la enfermedad, pero a su vez hay sentimientos de frustración frente a la impotencia, a la incapacidad, o sentimientos de aburrimiento, que algunas personas no saben cómo llenar las horas. Otras personas pueden tener problemas de abastecimiento y no tener acceso a las necesidades primarias con todo lo que comporta. Y también en algunos casos asistimos a que algunas personas no utilizan las fuentes de información adecuada y todo ello puede contaminar aún en mayor medida esa situación que, insisto, deseamos que no ocurra ni se alargue más allá de lo necesario. Pero también es cierto que tenemos que ir pensando en qué haremos cuando termine la cuarentena. Seguro que nos encontraremos con una situación económico-financiera complicada. Podemos tener inclusive elementos de estigma vinculados a esta infección, a esta enfermedad, y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos respecto a cómo manejamos todas estas situaciones. Pero quizás lo más importante es qué es y cuál es la razón de ser de esta cuarentena. ¿Es algo gratuito o es algo realmente necesario? Bien, la cuarentena es, a veces no se discrimina bien entre cuarentena y aislamiento. La cuarentena es la separación y restricción de movimientos de personas que potencialmente pueden haber estado expuestas a la enfermedad y tenemos que determinar si presentan síntomas, es decir, si enferman,
para que en ese caso pasarían a una situación de aislamiento. De lo contrario, simplemente tienen que seguir en esa situación de cuarentena o de confinamiento. Mientras que cuando una persona ya resulta ser un caso, está enfermo, es COVID positivo, en este caso hay que separar a esta persona que ha sido diagnosticada de la enfermedad de las que están sanas, de aquellas personas no enfermas, pero ya digo, en algunos casos estos dos términos se utilizan de forma indistinta, pero es importante discriminar esa situación. Y nos ceñiremos básicamente a todo aquello relacionado con el confinamiento. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender es que el confinamiento es algo imprescindible, es decir, no es una opción que, bueno, depende, no, realmente fijaros que la mayoría de países en mayor o menor medida han puesto en marcha este confinamiento, insisto, hay grados distintos, hay fórmulas distintas, abordajes distintos, pero en cualquier caso hay que evitar que el miedo se convierta también en un fenómeno contagioso, viral, como se dice en estos momentos, que pueda interferir en la ya compleja situación sanitaria. Y intentaremos explicar cómo hacer más tolerable esta situación de confinamiento durante este periodo que aún a fecha de hoy es incierto en muchos aspectos, y qué hacer y qué no hacer durante este periodo. Pues la mayoría de los efectos psicológicos adversos provienen de la imposición a una restricción de nuestra libertad. Y esa imposición, si la vivimos como algo negativo, es cuando realmente no estaremos aprovechando y dando una respuesta, insisto, indispensable para contener la progresión de esta enfermedad. Ese mensaje, quédate en casa y evita el colapso del sistema sanitario, es fundamental, porque si no, realmente las cosas se podrían complicar enormemente. ¿Esto qué significa? Pues significa, en primer lugar, informarse correctamente. Hay que consultar los canales de información oficiales y contrastados. Por desgracia, existe mucha información que no está contrastada. Tenemos disponibilidad de mucha información y en tiempo real. Sabemos dónde están las fuentes de información en el mundo sanitario. Podemos saber qué sucede en todo el mundo y diríamos que por primera vez asistimos a una epidemia en vivo y en directo. Y podemos saber qué es lo que está ocurriendo en cualquier rincón del mundo diariamente. Pero es importante, insisto, contrastar siempre esta información, contrastar sobre todo aquella información que se comparte y especialmente si se comparte en las redes sociales. Estar informado no significa estar permanentemente informado. Tampoco es recomendable la sobreinformación. Estar conectado las 24 horas no hace que estemos mejor informados y, por el contrario, puede aumentar nuestro nivel de angustia de una forma absolutamente innecesaria. Es decir, que hay que estar informado correctamente. Y tanto si has dado positivo como si estás a la espera de resultados, evita contagiarte de actitudes catastrofistas o culpabilizadoras. Estamos frente a un problema colectivo que es responsabilidad de todos. Creo que esto es fundamental. Hay que tener una actitud positiva, responsable y constructiva, porque esta es la que nos ayudará a progresar. Que la principal fuente de consejo siempre proceda de fuentes oficiales, de personal sanitario, de médicos, de enfermeras, de expertos, y que sigamos todas esas indicaciones que se nos plantean. Siempre tenemos que hacer esta ecuación de información es igual a control, y el control, en definitiva, es lo que nos aporta calma, y disponemos de infinidad de protocolos para el manejo de esta enfermedad que nuestras autoridades sanitarias van actualizando prácticamente día a día. También es importante no solo que nosotros estemos bien informados, sino que también sepamos informar bien a los demás. Hay que explicar de forma clara cuál es la situación a las personas cercanas, a la familia, a los amigos, a los conocidos con los que puedas haber estado en contacto en los últimos días, porque en caso de que haya sido positivo, ellos también deberán tomar sus medidas para así evitar contagios
y juntos podréis tomar las medidas necesarias en los días sucesivos. También hay que evitar constantemente hablar sobre el tema y transmitir angustia a las personas afectadas. Hay que también evitar difundir rumores o informaciones falsas, lo que conocemos como fake news. Tan solo compartir aquella información que es relevante y evitar hacerlo en caliente. Muchas veces respondemos de forma muy reactiva, desde el miedo, desde la angustia, y esto lo único que va a provocar son respuestas inadecuadas. Un capítulo importante que yo creo merece una atención en esta presentación es todo lo relativo a la parte de los niños y los menores de edad. Si tenemos menores a cargo, también a ellos les tenemos que mantener bien informados, estar atentos a sus dudas, a sus preocupaciones, proporcionarles explicaciones comprensibles y adaptadas a su nivel de comprensión. Hay que tener en cuenta que en cada edad se entienden cosas distintas y hay que comprobar que la información y las ideas que tienen sobre la enfermedad son las correctas y de no ser así, para corregirlas y ayudarles a contextualizar y filtrar las informaciones que reciben por otros canales, porque la información a los menores les llega a veces por muchas vías que nosotros podemos no controlar. No mentir también, eso es importante. Hay que evitar tanto el alarmismo como la minimización. Los dos extremos son negativos. Hay que regular el flujo de información y solo dar aquella información que sea realmente indispensable. ¿Qué más tenemos que tener presente para estos menores? Reducir sus miedos. Hay que explicar a las personas que nos rodean, hay que cuidarlos, hay que protegerlos y que tanto vosotros como las autoridades sanitarias tenemos un papel clave sobre cuál es el papel que hay que hacer y en caso de contacto. Conocemos bien todos los circuitos, todos los protocolos y si un niño ha dado positivo al test de detección, explicarle detalladamente pues, que va a haber unas nuevas medidas, algunas restricciones, nuevas normas y los motivos por los cuales los debe también respetar. Y también siempre tener muy presente que los niños transmiten más información a través de sus comportamientos y actitudes que no de lo que puedan explicar. Mantener la calma y las rutinas habituales siempre que sea posible. Esto es muy importante, el que mantengamos este estilo o régimen de vida a nivel de nuestras casas. Tenemos que encontrar un espacio de encuentro para actividades conjuntas, más allá de la televisión o la tablet, y también es un buen momento para una dedicación de calidad. A menudo decimos que no tenemos tiempo para dedicarle a nuestros hijos, etc. Ahora también vivamos esta situación como una oportunidad. ¿Qué ocurre si tenemos personas infectadas a nuestro cargo? Es otra de las situaciones que muchas familias están viviendo, que en su casa, en su familia, en su entorno tiene una persona que está infectada. Pues lógicamente hay que cuidarla psicológica, emocionalmente, físicamente y ofrecer nuevamente una actitud de soporte con responsabilidad. Si por alguna razón nosotros salimos del domicilio, aquellos casos en que está contemplado la posibilidad de que las personas puedan salir a la calle, el paciente va a agradecer cualquier información que le demos del exterior y que le mantengamos al día sobre cualquier cambio en la medida que él, por las limitaciones que tiene, no va a tener acceso. Nuevamente, evitar tanto el alarmismo como transmitir soluciones o indicaciones que no están contrastadas, pues a la larga generarán más angustia a las personas afectadas. Y es claramente importante estar en contacto con los profesionales de referencia, porque ellos son los que nos van a ayudar. ¿Qué ocurre en el caso de las personas que están en una residencia? Ya hemos visto que es un subgrupo especialmente vulnerable y que hay que velar para que esta persona esté bien informada de lo que ocurre y sepa el motivo de la ausencia o prohibición de las visitas. Hay que llamarle o ponerse en contacto con esa persona de forma regular, con los medios disponibles y que el centro permita y siempre tener presente cuál es el papel
de las tecnologías de la información y de la comunicación, que en estos momentos nos ofrece muchas opciones. No tener sentimientos de abandono, asumir que te haces cargo de la mejor forma posible, aunque con limitaciones. Tenemos que ayudar, tenemos que compartir, tenemos que acompañar, pero en algunos casos esto nos viene limitado. También algunas recomendaciones en el ámbito doméstico. Hay que llegar a acuerdos explícitos con las personas que convivimos de cómo será nuestra vida durante la cuarentena, cuál es la logística doméstica en cosas tan simples como la compra, el cuidado de los familiares dependientes, los espacios destinados a las personas que puedan tener el virus. No hay nada que dar por supuesto, ¿me explico? Todo hay que comentarlo. Necesitamos hablar y dialogar. Y en caso de precisar asistencia sanitaria, tener claro que va a tener la ayuda que precisa y durante el tiempo que precisa y que nos tendremos que organizar lo mejor posible para dar esa respuesta. Y si se convive con gente mayor en casa, respetar también espacios diferenciados. Necesitamos, ya hemos dicho, espacios comunes, pero también es cierto que necesitamos espacios diferenciados y espacios privados en determinados momentos de esta situación. Muchas personas están haciendo teletrabajo, están trabajando en su casa. También ahí deberemos explicar a nuestra empresa, donde nosotros trabajamos habitualmente de forma presencial, tenemos que explicar cuál será esta nueva situación para empezar a tomar decisiones y organizar nuevas rutinas y siempre que sea posible realmente realizar el teletrabajo. Tampoco tenemos que pecar de ingenuidad y no hay que olvidar que si en casa hay niños y hay personas dependientes a cargo, la cantidad de trabajo que podremos desarrollar también deberá ajustarse y tendremos que ser realistas. Tendremos que acordar también los acuerdos, los términos económicos de la nueva situación y estar al corriente de las medidas gubernamentales, lo que permitirá vivir este momento con mayor tranquilidad. Si trabajas desde casa, hay que establecer un espacio, un horario, lo más similar posible al horario previo. Es fundamental también en este entorno mantener rutinas, pues ayuda a mantener el orden mental y la sensación de normalidad. Insisto, tenemos que ir dando carta de normalidad a esta situación. Esto significa estar conectado. No puedes ver a las personas que desearías en vivo, no significa no poder establecer un contacto. Les puedes llamar por teléfono, puedes enviar mensajes, puedes hacer videoconferencias, así todos os sentiréis menos aislados y más próximos. Pide a personas que no estén en confinamiento que te hagan llegar noticias de su entorno más inmediato, es otra forma de estar conectado. Puedes inscribirte a alertas de texto, a tu correo electrónico, fuentes contrastadas para recibir actualizaciones tan pronto como sea posible disponer de información. Accede, verifica, aprende. Cuídate y protégete también. Hay que seguir las recomendaciones, hay que tener presente que estas recomendaciones que se nos han dado son muy importantes y debemos incorporarlas como algo que nosotros tenemos que hacer para contribuir a la mejoría de esta pandemia. Debemos seguir estas recomendaciones, todas estas medidas preventivas de las autoridades sanitarias y confiar en la ciencia y en la experiencia de nuestro sistema de salud. Es una epidemia nueva, hay muchas cosas que estamos aprendiendo de ella, pero también vamos teniendo información que nos permite tomar decisiones con mayor criterio y con mayor conocimiento. Tampoco tomar más precauciones de las necesarias. Algunas personas se exceden en algunas medidas de carácter preventivo. Esto no mejorará la protección frente al contagio, más bien al contrario, aumentará los miedos propios y los de las personas que les rodean y en especial de los menores. Ante la duda de contagio, seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y no hacer múltiples consultas innecesarias, evitando así a contribuir al colapso del sistema sanitario. Uno de los aspectos más fundamentales de
de estas medidas de cuidado y protección es mantener las rutinas diarias y hacerlo más próximo a una vida normal. Es decir, hay que levantarse, hay que desayunar, hay que comer, hay que cenar. Cuando uno se levanta, pues ducharse, su higiene personal, quitarse el pijama, vestirse con ropa de calle e intentar hacer, insisto, ese horario y esta rutina que hacemos en condiciones normales. La inquietud, el desánimo o la preocupación excesiva nos pueden conducir al miedo y la mejor forma de controlarla es a través de nuestros hábitos de vida y comportamientos saludables. En la medida de lo posible, hay que participar en iniciativas solidarias que serán de ayuda para mí a nivel personal y para otras personas y para la propia situación. Necesitamos reconocer estos sentimientos propios y aceptarlos, los miedos, los temores, las angustias y incluso compartirlos con otras personas próximas si es necesario contactar con un profesional. Por lo tanto, insistir en el tema de las rutinas, de la creatividad, de la colaboración, de la solidaridad, de todo aquello que nos aproxime a esta realidad. Es evidente que la epidemia del COVID abre muchas incertidumbres. Esta pandemia ha cambiado nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de trabajar, nuestra forma de pasar las horas de ocio, nuestras prioridades, nuestra forma de informarnos. Y como comentaba antes, estamos frente a un virus rápido y en directo. Tenemos mucha información y información cambiante. Fijaros, esta es una página web donde al momento tenemos la información que hay en relación al virus en todo el mundo. Es decir, aquí tenéis la información, en este caso, para todo el mundo. Cuántos casos de coronavirus existen en estos momentos en el mundo, el número de personas fallecidas, cuántas personas se han recuperado y esa información que aquí la tenéis a nivel de todo el mundo en esta primera fila de color gris, después fijaros que la tenéis por países y si clicáis encima de cada uno de estos países os da la información pormenorizada de este país. Por lo tanto, fijaros que esto es muchísima información que diariamente se va actualizando y que esta es una fuente de información oficial y que a pesar de los sesgos en la interpretación de las cifras de cada uno de los países, no deja de ser una buena aproximación a los datos que tenemos. Por lo tanto, es importante que podamos acceder a esta información en un intento por mejorar esa incertidumbre. La acumulación de todo esto nos obliga además a empezar de nuevo muchas veces, ¿no? Es decir, un día recibimos un mensaje y al cabo de una semana ese mensaje cambia. Eso es posible. ¿Por qué? Porque tenemos nueva información que nos obliga a replantear la situación y tenemos que iniciar con un nuevo punto de partida, muchas veces peor que la anterior. Hemos vivido esa experiencia en nuestro país de primero un estado de alarma y luego un estado de confinamiento y luego mucho mayor y luego viviremos ciertamente ese mismo proceso a la inversa. Pero es cierto que esa incertidumbre provoca nuevos impactos emocionales a los que nos tenemos que ir adaptando. Y por eso es importante utilizar solo las fuentes sanitarias oficiales que tenemos a nuestra disposición. También intentar ver la parte positiva. Esta situación es evidente que escapa a nuestro control, no podemos prever qué va a suceder, pero sí que podemos tomar decisiones en relación a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro entorno e intentar que esas decisiones sean lo más correctas posibles. Utilizar formas para relajarse. Hay personas que pueden utilizar sistemas de respiraciones profundas, el yoga, la meditación, el mindfulness, el tai chi, las actividades o el movimiento, etc. Cualquier actividad que nos ayude a mejorar ese nivel de ansiedad, de angustia, de temor, es de utilidad si la utilizamos y la realizamos correctamente. Intentar hacer ejercicio, sobre todo el confinamiento es preventivo, sigue siendo vigente la frase de mens sana in corpore sano, es decir, hay que seguir haciendo ejercicio y no necesariamente eso significa tener que salir al exterior o tener que hacer una maratón.
Hay que informarse de la gran oferta de ocio también que hay en línea y que es gratuita en muchos casos y que está a nuestra disposición. Hay conciertos en streaming, visitas a museos virtuales, lectura de libros, revistas, películas, teatro, ópera. Realmente tenemos una oferta inacabable. También utilizar el sentido del humor. El humor también es una emoción y que nos puede ayudar a reducir el nivel de ansiedad y mantener a raya el miedo. Por lo tanto, hay que aprovechar el tiempo, tenemos tiempo y esta es una oportunidad que debemos aprovechar. Y, aunque no lo parezca, hay que ver la parte positiva. Tenemos un momento para parar, para reflexionar sobre nuestras prioridades, sobre los próximos pasos que queremos tomar en nuestra vida y, por lo tanto, también es una gran ocasión para compartir cuidados, tareas domésticas, situaciones excepcionales como la actual ponen de relieve y dan valor a muchas veces las tareas invisibles y a menudo realizadas por parte de las mujeres a nivel doméstico. Cuando estamos todos bajo el mismo techo y vemos esta situación, todos tenemos que participar de esas tareas a nivel doméstico. Podemos aprovechar estos momentos de calma para imaginar, para crear juegos para niños, guiones de teatro, poemas, ilustraciones, inventos, manualidades, proyectos que nacen de la capacidad creativa y que muchas veces, por falta de tiempo, los tenemos abandonados. Recordar que se trata de una situación temporal, esto pasará y que una vez pase todos habremos aprendido muchas cosas de nosotros mismos y de los demás. Ayudar a otros, este es otro objetivo, que tienen necesidad y que se pueden beneficiar de nuestra ayuda y que, por lo tanto, se la debemos ofrecer. Buscar oportunidades para difundir historias e imágenes positivas de personas del entorno que han padecido la enfermedad y que se han recuperado. Hay muchas personas que han pasado la enfermedad y están bien, a los que hemos ayudado, a los que podemos dar esta ayuda y a lo largo de su recuperación para compartir esa experiencia y hacer que sea algo realmente positivo. Tenemos que reconocer el esfuerzo de los cuidadores y de los profesionales sanitarios que atienden y apoyan a las personas afectadas de esta enfermedad en su comunidad, reconocer el papel que juegan para salvar vidas y para mantener nuestra sociedad segura. Tenemos que ser conscientes del riesgo que correría si no siguiéramos estas recomendaciones. Si nos planteamos que habría otras opciones posibles, cuidado. No hay muchas opciones posibles distintas a las que estamos haciendo ahora. Tenemos que afrontar esta situación a pesar de las preocupaciones que nos genera. Tenemos que mantenernos, como hemos comentado, conectados socialmente, hablar con personas con quien confías, el estilo de vida saludable, cuidado con el tema del alcohol, el tabaco u otras sustancias. Curiosamente, se han incrementado las ventas de bebidas alcohólicas en nuestro país desde que se inició esta pandemia. Evitar el estigma, es decir, no es el virus chino, o como dice este letrero, nosotros somos asiáticos, no virus. Y cuidado a veces cómo denominamos la procedencia de esta enfermedad. E insisto en el hecho de que tenemos muchos recursos disponibles a nivel sanitario como no sanitario y debemos utilizar esos recursos para intentar mantener esta situación. Insistir en que esto no es una guerra, es una enfermedad, es una pandemia. Inclusive nos hemos llegado a familiarizar con el lenguaje científico, con modelos matemáticos y hemos visto cómo las evidencias científicas formaban parte de la solución del problema y mucha parte de la ciudadanía ha aprendido términos, palabras e incorporado conceptos que probablemente desconocían en absoluto, pero que han visto que son los que probablemente están dando la respuesta correcta. Y que estas medidas de confinamiento tienen un objetivo clave y fundamental, que es lo que hemos llamado el aplanamiento de la curva, el que tengamos menos personas enfermas que colapsen el sistema sanitario, sobre todo el sistema hospitalario, y dentro del sistema hospitalario
las unidades de cuidados intensivos. Hemos visto también con qué agilidad se derivaban dineros hacia la financiación de la investigación. Esto no hay precedente en la historia de la investigación, de cómo se ha abierto una convocatoria para proyectos de investigación relacionados exclusivamente con el COVID y que esa convocatoria seguirá abierta hasta que finalice, se gaste todo el presupuesto disponible para estudiar todos los factores relacionados con la enfermedad. Tenemos una producción científica tremendamente importante relacionada con la pandemia. Incluso muchos de los artículos que se están publicando están en abierto, es decir, no se precisa estar suscrito a la revista para tener acceso a esta producción científica. Además, no solo los gobiernos se dejan asesorar por los científicos, sino que también el público en general se está dejando asesorar y está escuchando qué es lo que dice la evidencia, la ciencia, el conocimiento y la educación para la salud para tomar estas respuestas a nivel colectivo. Nos tenemos que preparar para esta situación más que actuar de forma reactiva a lo que está sucediendo. También una especial atención hacia el personal sanitario. Esta es parte de una campaña que realizamos en nuestro centro, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, donde damos soporte claramente a aquellas personas que están lidiando con esta situación para que, en caso de sentirse agobiados o de pensar que pueden necesitar una ayuda a nivel psicológico, que sepan que pueden recurrir a todo un plan de soporte que existe para estos profesionales. Son personas que están practicando la bondad, que hacen una aproximación muy personal y que cuidan a los pacientes de forma muy individualizada y las relaciones, y también, insisto, también tienen que cuidarse de ellos mismos, tienen acceso a este plan de cuidado que se ofrece y que, insisto, también la población dispone de muchos canales y, por lo tanto, tenemos que cuidar a los que nos cuidan, porque es fundamental que estas personas sigan ejerciendo esa función en nuestro medio y podamos seguir avanzando en esta difícil situación. Y un concepto que es fundamental, que es el concepto de la resiliencia en salud mental, que es que cualquier persona que se enfrenta a esta situación desarrolla toda una serie de respuestas frente a esa adversidad, que conocemos como la resiliencia, y es fruto de la interacción entre sistemas biológicos, psicológicos, sociales, ecológicos, que permiten a las personas recuperar, mantener o mejorar su bienestar mental después de haberse enfrentado a una situación de estas características. En algún momento podemos vernos como esta imagen, como esta persona que arrastra a este barco, a este transportador, pero es evidente que la resiliencia nos va a permitir enfrentarnos a esto y a muchas cosas más. También es cierto que todos creemos que muchas cosas cambiarán cuando la epidemia del coronavirus finalice. Tenemos que ir repensando qué sociedad queremos. Es probable que estemos más faltos y más necesitados de más ciencia y menos fútbol, menos fake news, noticias falsas, menos políticos y más profesionales, periodismo y medios de comunicación al servicio de la sociedad. También deberemos repensar la economía. Tendremos que pensar más en los valores y menos en el egoísmo. También tendremos que repensar la tecnología o la educación. Necesitamos menos burocracia y más eficacia y mayor responsabilidad social, personal, corporativa. Esta crisis debemos vivirla como una oportunidad. A todos, insisto, muchas gracias y, por favor, quedaros en casa. Este es el mayor favor que podéis hacer al sistema sanitario, nos podemos hacer a nosotros mismos. Si cualquier persona desea contactar conmigo, aquí tiene mi dirección de email y si desea, por alguna razón, plantear alguna duda o alguna pregunta que no desee formularla en abierto, pues estoy a su disposición también para contestarla. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis, por la presentación. Yo creo que has cubierto de forma exhaustiva y detallada todos los puntos que habíamos propuesto o que habían sido de interés en el programa. Y si te parece, pasamos pues al turno de preguntas, enviando aquellas primeras que teníamos recogidas directamente sobre el cuestionario de inscripción. Yo, si te parece, las he agrupado un poco. Las dos primeras son en relación al confinamiento, a la necesidad de hacer o practicar deporte. Y esto va también en relación con un apunte que nos hacen hoy desde el clúster INDESCAT, que son el clúster del deporte aquí en Cataluña, y que efectivamente hoy es el Día Mundial de la Actividad Física. Y en este aspecto, pues realmente necesitamos esa práctica de ejercicio físico que siempre hemos venido incluso predicando desde el clúster también salud mental en cuanto a lo beneficioso que es desde la prevención y desde el tratamiento el deporte. Y las dos primeras preguntas hacen relación a este tipo a este ámbito. La primera sería, aun haciendo deporte y siguiendo una rutina de estudios y personal, ¿cómo se puede canalizar la ansiedad? Y la segunda, también relacionada con este ámbito, ¿tiene sentido no poder salir a pasear, caminar o practicar algún deporte siempre que sea en solitario y manteniendo las medidas de alejamiento? ¿Por qué en otros países se permite esta práctica? Sobre todo si se ha propuesto aquí llevar un certificado de autorresponsabilidad. Bien, gracias por las preguntas. El tema de canalizar la ansiedad. Ya hemos comentado que las estrategias pueden ser tan múltiples y tan diversas como las personas. No todas las técnicas son universales. Hay personas que les es mucho más útil algo tan simple como andar o hacer entrenamiento en relajación o hacer yoga o hacer tai chi o hacer mindfulness. Es decir, lo que es importante es encontrar cuál es ese mecanismo que nos permite canalizar ese nivel de ansiedad. Y hay cosas tan sumamente fáciles como es el tema de la respiración profunda. Incluso los relojes inteligentes ya tienen una aplicación que nos dice para y respira. Y simplemente tienes que hacer inspiraciones y expiraciones profundas y eso, simplemente esto, ya reduce el nivel de ansiedad. Por lo tanto, insisto, andar, algo realmente muy simple, y la gente dirá, bueno, yo no puedo salir a la calle, tengo unas limitaciones para salir a la calle. Bien, se puede andar por la casa, es decir, también esto es posible, igual que es posible hacer ejercicio en casa. Muchas personas asimilan hacer ejercicio con el hecho de salir al exterior. Ciertamente es mucho más agradable correr por la montaña que no andar por nuestra casa. Pero es evidente que en estos momentos lo que tenemos que tener presente es que estas medidas de confinamiento son nuestra aportación al control de una enfermedad. Y por lo tanto, es cierto, como comentaba la persona que formuló la pregunta, que no todos los países se están siguiendo el mismo tipo de estrategias. Esto lo vemos en los informativos. En Bélgica se puede salir a hacer deporte. Sin ir más lejos, ayer en Londres, que hacía un día muy soleado, todos los ciudadanos de Londres, pues una buena parte de ellos salieron a la calle. Había 20.000 pancartas informando de la distancia de 1,5 metros, 2 entre las personas. No se veía que esa distancia se pudiera entre esas personas que estaban deambulando. ¿Qué ocurre con las medidas de carácter de confinamiento o de aislamiento, etcétera, etcétera? Que, como decía un epidemiólogo, esto es como jugar al 7,5. O te quedas corto y no llegas a las medidas necesarias, o te pasas y pierdes. Entonces, el resultado es
absolutamente un fracaso. Por lo tanto, estamos adoptando en general medidas de carácter preventivo. Quizás sí, muy limitativas, quizás sería posible que las personas manteniendo esto, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero eso sería asumir que el 100% de la población va a seguir esas normas de forma responsable. Ojalá eso fuera posible, ojalá, pero me temo que no es el caso y cotidianamente, lamentablemente, tenemos ejemplos a nivel de nuestro propio territorio del incumplimiento de algunas de estas recomendaciones. Entonces, es importante que mantengamos este planteamiento que yo entiendo que es conservador, que es limitativo, pero vivámoslo como algo no que nos viene impuesto, sino que nosotros entendemos que tenemos que hacer como respuesta, como participación solidaria a la resolución de esta crisis. Gracias. Otra pregunta que encontramos y que igual está relacionada con el cumplimiento o el incumplimiento autorresponsable de las personas es respecto al énfasis con lo que has explicado el tema de las fuentes. Sobre las fuentes que son reliables, que se pueden confiar en ellas. Hay una pregunta que nos comenta si las fuentes realmente crees tú que son oficiales y a veces no son tendenciosas. A ver, hay fuentes oficiales y hay fuentes que no lo son. Si la pregunta es la información, inclusive aquella procedente de las fuentes oficiales, ¿es fiable? También esa información tenemos que mirarla con prudencia. ¿Por qué? Porque también hemos visto los dos mensajes. Es decir, personas decir, no, el número de personas infectadas real es el cuádruple de las que dan. Bueno, ¿y esto quién lo dice? ¿Dónde están los datos para hacer una afirmación de estas características? Es decir, todos los países, por ejemplo, están notificando de forma uniforme el número de personas fallecidas en sus respectivos países. No. Tenemos que aceptar que eso no es así. Y algunas diferencias notables entre algunos países llaman la atención en el sentido de decir, me resulta poco creíble este dato. Es decir, que aún estando nutriéndonos de información de fuentes oficiales, también tenemos que ser prudentes y simplemente decir, mira, esta es la información que más se aproxima a la realidad. La información real, verídica, y que podremos estar seguros de su fiabilidad y tener credibilidad sobre ellas, la tendremos que cuando todo esto haya pasado. Entonces será cuando realmente se podrán cruzar bases de datos, se podrá acceder a toda la información necesaria y sabremos cómo se han contabilizado los casos, los pacientes. Es decir, es evidente que si en un país se han realizado test del coronavirus masivos a toda la población, este país tiene datos distintos de otro país que ha limitado el uso de los test a determinados colectivos. Y máxime cuando esos colectivos, como ha ocurrido en algunos casos, son colectivos que no deberían haber sido los primeros en beneficiarse de estas pruebas, que lógicamente los primeros son la población de riesgo y los sanitarios que atienden a esa población de riesgo, porque ahí es donde tenemos el principal núcleo de contagio y, por lo tanto, una de las recomendaciones que probablemente veremos en los próximos días será la realización de test a mayor escala de la población para conocer de la forma más segura posible cuál es la prevalencia, cuál es la frecuencia de la enfermedad en la población general e inclusive saber si algunas personas es posible que hayan pasado la enfermedad y no han tenido conciencia de ello porque no han tenido síntomas. Y sin embargo es posible que
aquellas personas jóvenes con un buen estado de salud, etcétera, es más que probable que hayan padecido la enfermedad. Se calculaba que en Cataluña, por ejemplo, que unas 350.000 personas es probable que hubieran pasado la enfermedad sin tener conocimiento de ello. Bien, es un dato que no lo podemos, insisto, contrastar y que solo lo podremos hacer a posteriori cuando estos datos realmente sean más fiables. ¿Sí? Gracias. La siguiente pregunta. El estrés y la incertidumbre suelen ser agotadores. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre el descanso reparador y la presión actual que vivimos del hacer permanente y da tu mejor versión de ti? Bien, yo creo que hay que, insisto, en primer lugar, el tema de los horarios. Esto es fundamental, es decir, mantener los horarios de descanso y los horarios de trabajo bien diferenciados de la misma forma que lo hacemos cuando estamos trabajando en condiciones normales. Es decir, ponemos nuestro despertador, suena, nos levantamos, nos duchamos, ¿me explico? Nos vestimos y nos vamos al trabajo. Bien, en este caso no podemos ir al trabajo, tenemos que quedarnos en casa, podemos o no podemos trabajar, pero una forma importante es estas rutinas, estos espacios, estos horarios, y si es necesario, incluso por escrito. A veces facilita mucho el hacer un planning de toda la semana, ¿no? De lunes a viernes esto, los sábados, domingos o festivos aquello, y organizarse muy bien y buscar ese balance, ese equilibrio. Realmente es fundamental, porque de lo contrario es agotador. Agotador es estar en situación de información permanente, de buscar el último dato, de consultar todas las fuentes, de contrastar todos los datos. Es imposible. Es decir, ninguno de nosotros, que como sanitarios nos vemos en la obligación de acceder a toda la información que se publica en relación a esta enfermedad, nos vemos en la obligación de seleccionar la información que leemos. ¿Por qué? Porque es imposible. Es imposible acceder a toda la información y tampoco podemos entrar en un bucle de desesperación por no poder leer toda la información que se pone a nuestra disposición. Esto nos obliga, pues, a seleccionar. Es decir, mira, esto lo puedo leer, esto es importante, en cambio esto puede esperar. Pues ya ocasión habrá en el futuro. Por lo tanto, tenemos que priorizar y establecer este escalado de aquello que es más importante respecto de aquello que es menos importante. Y, insisto, no se trata de ser héroes, se trata de ser solidarios. La siguiente pregunta. ¿Qué carga mental tiene este tipo de cuarentenas y qué problemas pueden empeorar a raíz de esta situación? Bien, aún no lo sabemos realmente qué va a suceder. Sabemos que van a pasar cosas. Primero, la carga no va a ser igual para todo el mundo. Aquellas personas que ya tienen un problema mental, esta situación les representará un mayor hándicap. ¿Por qué? Porque son personas que tendrán esa dificultad. Después tendremos el impacto en el colectivo sanitario. Ese colectivo profesional va a ser un colectivo que también va a pagar un precio desde el punto de vista emocional y, por lo tanto, todo hace pensar, insisto, no tenemos datos. Volvemos a esa situación que decía de que a veces tenemos datos y los podemos contrastar en mayor o menor medida y en otros casos intuimos aquellas cosas que van a suceder en relación a situaciones similares, ¿no? Cuando han existido atentados terroristas. El otro día no sé quién comentaba que la pandemia del COVID-19 equivale al sistema sanitario a una situación de que cada día se estrellaran 2 aviones. Imaginaros cómo tendría que funcionar nuestro sistema sanitario si diariamente tuviéramos que atender a todas las víctimas de 2 accidentes de aviación. Cada día. Es evidente que esto a nadie se le escapa, que representa un nivel de estrés y un nivel de carga de trabajo, que es el que están realizando los profesionales sanitarios y muchos colectivos
alrededor del sistema sanitario. No pensemos solo en médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera. No, se ha comentado muchas veces, todos los responsables de los sistemas de información, los servicios generales, los servicios informáticos, la limpieza, es decir, es una cantidad de colectivos que están ahí muy silentes y, sin embargo, sin su existencia tampoco el sistema sanitario podría funcionar correctamente. Y por lo tanto, todo este colectivo va a necesitar nuestra ayuda en el futuro. Esta situación puede desencadenar, en algunos casos, procesos de ansiedad o depresión en personas que son un perfil más vulnerable o definidas como tales. Sí, es más que probable que esto sea así. Pero mi primera recomendación es que hay que aceptar el confinamiento, es decir, no vivirlo como una imposición, como una privación de nuestra libertad, como un castigo, sino precisamente como nuestra contribución a la mejoría de esta situación. Es aquello que hay que hacer. Y por lo tanto, si vivimos esta situación como que estamos contribuyendo de forma claramente positiva a la mejoría de esta pandemia, gran parte de esta vivencia que tenemos de privación, de que no podemos hacer cosas que antes hacíamos, seremos capaces de darle la vuelta y ver ese aspecto que yo comentaba, de ver la parte positiva de esta situación de confinamiento. Estamos ante 3 semanas más de confinamiento. ¿Podemos prever en algún caso que haya caídas en el rendimiento de las personas que estamos teletrabajando, o nos vamos a organizar mejor y vamos a salir airosos de esta... Bueno, en general, cuando la persona aprende este proceso de cambio, me adapto, cambio, me adapto, cambio, me adapto, y de eso, precisamente, de ese proceso, es de donde nace la resiliencia. Es decir, frente a la adversidad, intento ver cuál es el mecanismo que tengo para hacer frente a esta situación y cómo consigo, pues, adaptarme a una prolongación. Al principio me dijeron 2 semanas, luego me han dicho 1 mes y ahora me han dicho que va a ser 2 meses y que, bueno, si miramos cuánto tiempo ha estado en confinamiento Wuhan, en China, han sido 2 meses y medio. Por lo tanto, si son 2 meses, mírale la parte positiva. Es probable que sea menos de lo que han tenido otros países. Seguramente yo creo que nos iremos adaptando a esto. Al principio lo del teletrabajo, las teleconferencias, etcétera, incluso tecnológicamente muchas personas no sabían manejarse. Ahora muchas familias hablan diariamente utilizando plataformas de telecomunicaciones, bien sea a través de smartphones, bien sea a través de plataformas como la que estamos utilizando ahora, de Zoom, etcétera, y que te permiten, pues, verte las caras, hablar y tener una conversación, etcétera. Y, insisto, pensemos en que la posibilidad de trabajar en nuestros domicilios, disponiendo de conexión a Internet, etcétera, esto es una gran ventaja porque nos permite hacer cosas que hace unos años era impensable. Por tanto, intentemos ver siempre la parte positiva de esta situación. Nos quedan un par de preguntas antes de acabar. ¿Cómo encuentras, Luis, cuál es tu mejor método para canalizar la ansiedad? Si ya se sigue una rutina, ¿cómo se puede, si se sigue una rutina tanto de deporte como de estudios, cómo se puede intentar mantener esa normalidad? ¿Se pueden prever, se puede minimizar el sufrimiento? Sí. Es decir, nos podemos preparar para todo esto que sabemos que va a acontecer de forma inmediata,
a corto, medio, inclusive a largo plazo. Y lo que hay que ir estableciendo son esas estrategias, lo del horario, lo del trabajo, lo del tener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio. Hacer ejercicio, insisto, no consiste en correr la maratón, simplemente en utilizar unas horas al día o varias veces al día, depende, hay personas que dicen, no, yo prefiero hacer un rato por la mañana y otro rato por la noche. Otras personas dicen, no, yo soy de los que necesita hacer deporte o hacer ejercicio a primera hora de la mañana. Esto me permite despejarme, me despierto, me ducho y a partir de ahí me pongo en marcha. Esto ocurre en condiciones normales. Bien, pues ahora exactamente. Y después incorporar estas cosas, insisto, tan simples como es el tema de hacer respiraciones profundas. El tema de adquirir conciencia de uno mismo, del aquí y ahora, esta técnica del mindfulness, que realmente es de una gran ayuda y que yo la recomiendo porque es como el tema de la dieta mediterránea. A nosotros nos parece una obviedad el seguir que la dieta mediterránea es una dieta saludable, la seguimos, etc. Bien, pues eso para algunos entornos culturales es un verdadero hándicap el seguir esta dieta. Y en cambio para nosotros es algo muy fácil. Y sigue siendo la mejor dieta que existe en el mundo. Se han estudiado todas las dietas, todas, incluso estas domésticas, salvajes, etcétera, y la dieta mediterránea ha seguido demostrando que es la dieta más saludable que hay, pero no solo saludable en el sentido de que va bien para nuestra salud. No, saludable desde el punto de vista físico, saludable desde el punto de vista que reduce la incidencia de determinado tipo de cánceres, saludable desde el punto de vista mental, etcétera, y que es la más fácil de seguir. Es mucho más fácil que la dieta hiperproteica, que la dieta del ayuno, que la dieta... Es decir, algo tan simple como esto, pues la dieta. El tema del ejercicio físico, exactamente lo mismo. Se trata de hacer una actividad física regular. No se trata de un día a la semana correr 10 kilómetros o andar 10 kilómetros y los 6 días restantes no hacer nada. No. Se trata de repartir precisamente ese ejercicio en los 7 días de la semana. Y todos los días, media hora, una hora, andar, subir, bajar escaleras, lo que sea, y no coger ningún ascensor. Con eso solo ya estamos cumpliendo muchos de estos objetivos de un ejercicio saludable. Última pregunta, entonces, relacionada también con el tema de los biorritmos. ¿Es posible que el ciclo circadiano del sueño se vea alterado? ¿Y cómo se puede minimizar la alteración del sueño? Sí, es así. Incluso muchos pacientes con los que estamos en contacto estos primeros días del confinamiento, lo primero que te explican es esto, que se levantan tarde, ya no desayunan a su hora, prácticamente se levantan y comen, etc. Bueno, hay una alteración, como dice la persona que formula la pregunta, el ritmo circadiano, de este ciclo de sueño-vigilia. De ahí la importancia de seguir un horario, es decir, de ponerse el despertador, de levantarse y de ponerse en marcha. Y también de acostarse a su hora, es decir, claro, como la percepción que puedes tener, es decir, bueno, mañana no tengo nada que hacer. No, mañana tienes muchas cosas que hacer. Y tienes que acostarte a una hora determinada durante toda la semana, igual que lo haces cuando estás acudiendo a tu trabajo de forma habitual. Por lo tanto, es la mejor forma de no romper ese ciclo de sueño-vigilia o ritmo circadiano, es mantener un horario. Un horario para levantarse, una serie de horas para descansar y un horario para acostarse. Esto es realmente, como comentaba antes también, lo de desayuno, comida, cena, que son estos parámetros, o merienda inclusive, ¿no? Pero que son los parámetros que nos van a servir de referentes para mantener este horario. Gracias, Luis, por tu tiempo, por tu presentación. Gracias a todos por vuestra asistencia. Os recordamos que el webinar
ha sido en directo, está siendo grabado y lo encontraréis disponible en la plataforma Copernic, juntamente con la presentación del doctor Luis San, en un link que se os va a enviar a todos aquellos que os habéis inscrito en el día de hoy. Gracias a todos de nuevo. Os recordaremos a través de las diferentes páginas web y a través de la información que vamos repartiendo desde todos los clústeres, y aprovechamos pues para despedirnos en este momento y para emplazaros en el próximo webinar después de estos días más festivos, entre comillas. Gracias y salud para todo el mundo. Gracias y quedaros en casa.